Buenos días. Traigo lentes, ¿eh? No, bueno, es que no veo para leer. O sea, no es porque sea muy moderno mi asunto. Pero es que nuestro podcast de hoy, tiene que ver con un post de Luciano, que aquí, bueno, el que no sepa y nos esté oyendo por primera vez, aquí en este espacio somos fans de muchas personas, pero especialmente somos fans de algunas que nos gusta revisitar. Y Luciano Lutero, que es un argentino, que es psicoanalista, pues filósofo, pero y del que somos muy, le tenemos mucho afecto. Escribe cosas que nos hacen mucho reflexionar y luego, pues aquí ya ven que esto es una conversación. Entonces leemos cosas y luego conversamos acerca de ellas. Y me apareció uno en estos días, a ver, no sé, déjenme, les voy a decir, bueno, no más que dice, sino lo subió hace 5 horas, entonces, bueno. Está fresquito. Entonces dice, el post dice, mientras pensemos que la separación es separarse del vínculo, nos va a ser un acto impensable o imposible. Y luego siempre hace una descripción breve de a qué se refiere. Se las voy a leer y luego pues nos podemos dedicar los siguientes minutos a platicar acerca de esto, ¿no? Entonces dice, el problema es que conocemos la separación como amenaza, como castigo expulsivo que se da en el marco de las peleas. Ojalá 2 personas, como ocurre a veces en la psicoterapia de pareja, puedan preguntarse, ¿no te parece que nos tenemos que separar de algo, incluso de algo en el vínculo, que no es lo mismo que separarse del vínculo? A veces es separarse de algo que hace uno o algo que no se puede dejar de depositar en el otro. Otras, un funcionamiento complementario o controlador. O sea, pueden ser tantas cosas como parejas, dice Luciano. Pero mientras la separación sea una escena temida, no se puede hacer nada. Y en este punto cabe una idea. Lo que se pierde en la separación se gana con el duelo. Solo en este último proceso se descubre cómo el vínculo trasciende a las personas y es inconmovible. Pero como ya escribí varias veces, nuestra época le teme a los duelos, los evita, los posterga, se aferra a la ansiedad de separación, que es una droga malísima, muy difícil de dejar. Entonces, qué importante que en esos momentos, solo acompañado, alguien diga, me tengo que curar de esto, no de ti, no, de esto. Entonces, creo que este post que en la mañana que lo estaba releyendo, pensé cuántas veces en mi propio caso yo le he temido mucho a la separación en general. O sea, me he ido muy tarde de ciertos lugares, ¿no? Porque me daba mucho miedo separarme. Porque yo creía que de lo que me tenía que curar era del vínculo. Que ese vínculo no lo podía tener más, que se moría, ¿no? Conmigo y la separación. Y siempre me ha pasado que como que reflexiono mucho acerca de cómo me tengo que separar, de lo que sea, ¿no? Que sea el vínculo que tenga, puede ser un vínculo de pareja, puede ser un vínculo de un cierto tipo de maternidad, un vínculo que tengo con alguno de mis hijos distinto al otro, de mis papás, de mi ser hija, o sea, tenemos muchos vínculos, ¿no? Y es muy duro cuando no entendemos esto que dice ahí, ¿no? Creemos que en el momento de la separación, de lo que uno se separa es de la historia con el contenido, que nunca más puede volver a ser el vínculo. Uh-huh. Es bien raro, pero te estás separando de algo que en el vínculo no funciona. Entonces, por eso dice Luciano muy atinadamente, ¿no? Dice, no nos estamos separando del ser humano como persona, nos estamos separando de la actividad que llevamos en conjunto, de la forma en la que nos relacionamos, del tipo de relación que tenemos, de la conducta que en él desplegamos. Nos estamos separando de una proyección, de una forma de ser en el vínculo, ¿no? Pero lo extraño es que eso no se nos ocurre hasta que lo leemos con Luciano y decimos, ¡ay, cuánta verdad hay en eso!, ¿no? Bueno, Luciano da muchas clases, pero es especialmente sus clases tienen que ver con psicoanálisis. Todos sus libros están hechos y lo hace de una manera
que es muy grata para mí, porque siempre me deja reflexión para el resto del día, ¿no? Y me da también espacios de entendimiento muy profundos en donde puedo hacer las paces con la idea de no tener que, por ejemplo, permanecer en un sitio en donde no está eso que estamos haciendo las personas que pertenecemos a ese vínculo no nos está beneficiando, está afectando a terceros o nos está matando a nosotros, pero sí podemos seguir dentro de ese vínculo con esa persona, nomás no actuando de esa manera. Y es chistoso, pero ahí sientes hasta alivio, de nomás de pensarlo y decirlo, sientes hasta como una congratulación del corazón, ¿no? Pero es que el vínculo está, o sea, el vínculo es. Uh-huh. Entonces, no sé si te acuerdas de este libro que en algún momento leímos de Manuel Vilas, Ordesa. Ah, sí, qué cosa tan preciosa el libro. Y siempre hay un pasajito que hasta la fecha me recuerda a este tema que habla de las lenguas muertas. Ay, sí. Y entonces, pues que en una pareja, una relación, hay un cierto lenguaje. Y ese lenguaje, pues cuando se termina la relación, pues ya no hay nadie para hablarlo. Y entonces es una lengua muerta. Y como que siempre me da mucha melancolía. Ay, sí, es terrible. Esa idea. Y en el contexto del libro, pues lo entiendes porque pues él está sufriendo la pérdida de su padre uh-huh. y la está pasando mal. Pero llevándolo a esta otra idea, dices, es que la lengua muerta no está muerta. Porque mientras haya los dos elementos o los elementos que estuvieran en el vínculo, uh-huh. Pues llevan esa lengua con ellos. Y eso es un poco esa misma idea. Es que no la puedes perder, o sea, ya es. Exactamente. Así se construyó, nació así y así permanece hasta que se extingue, porque se extinguen las personas que la practican. Pero ahora sí que ni si se extinguen las personas del vínculo, se extingue el vínculo. O sea, yo lo veo, o sea, pues, si yo me muero y la mamá de mis hijos se muere, sí. Pues ahí siguen mis hijos. Y entonces, y hay una historia compartida de muchos años. Exactamente. Claro. Entonces, todo ese vínculo se manifiesta en otras personas, uh-huh. que a su vez van a tener otras personitas. Sí. Y pues ese vínculo se propaga. Y el vínculo también es el generador de los recuerdos de tus hijos, que sí vivieron dentro de ese sistema familiar. Y que ellos mismos van a generarles recuerdos a sus hijos. Así es. Entonces, como que esa idea de la lengua muerta, pues sí, pero no tanto. Es que fíjate, esto que dice aquí es muy interesante. Voy a retomar este pedacito, ¿no? Dice, el problema es que conocemos la separación como amenaza. Uh-huh. Ya nomás este cachito. Empezando por ahí. Sí. Siempre que alguien te dice, oye, Vanessa, fíjate que pues tengo una mala noticia, te quiero decir que mi pareja y yo, lo que sea, y yo nos vamos a separar. Y hay un tono como de tan, 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 sí. ¿no? Así. Y digo yo, bueno, pues qué bueno, ¿no? Si eso es lo que funciona para el vínculo, sepárense. Sí. No sé si me explico. La explicación no puede ser más clara. Si lo que funciona para el vínculo es separarse, hay que separarse para que el vínculo siga existiendo. Si lo que funciona para el vínculo es cambiar el idioma, cámbianlo. Si lo que funciona para el vínculo es deshacerse de un cierto tipo de comportamiento dentro del extingan el comportamiento. Si lo que funciona es mudarse de casa, si lo que funciona es cambiarse de país, si lo que funciona, o sea, no te puedes ir del vínculo. Sí. Por más que intentes, quieras, sea tu deseo, te comprometas con ello, tú no te puedes ir de un vínculo. Te tenías que morir y aún así trasciendes, ¿no? En lo que, como decía, en los hijos, en las memorias, en los recuerdos, en tu propia letra dejada en un cheque como el que dejó mi abuelita, ¿no? Sí. Ahí está, o sea, ahí existe a través de su cheque con su letra y su firma y creo que es muy raro porque nosotros siempre vemos todo lo que sea separación y el término lo retomamos de Luciano, se siente como una amenaza, pero creo que es que así nos lo enseñaron, no es porque no se siente así de nacimiento. No sé si me explico. No, pero aparte el fin de una cosa es el principio de otra. Ajá. Entonces, sí es como bastante miope decir, oye, pues entonces se extingue este capítulo, sí. Vínculo, lo que tú quieras. Pero eso de repente te libera para empezar uno otro.
Y no nada más eso, o sea, el vínculo ya existe y te vas a morir con él. Sí. Entonces, no es que haya un solo vínculo por excelencia y para que exista un vínculo se tienen que morir todos los demás. No. No, es que tú estás vinculado con muchas personas al mismo tiempo. Hay mucho de ti en tu propia existencia. Hay vínculos que son tan diversos como experiencias de vida has tenido. Y, a ver, y aquí hay otra cosa que también es muy importante. Dice, cuando dice, ¿no te parece? La pregunta sería, ¿no te parece que nos tenemos que separar de algo? Entonces, separar de tu manera de gritar, separar de tu forma de exigir, separar de tu manera de ser indiferente, separarte de tu manera de no escuchar. O sea, hay que separarse de cierto tipo de conductas, ¿no? Para poder hacer permanecer el vínculo. Bueno, ahora, como del vínculo uno no se puede ir, y esto que también viene aquí es muy interesante, dice, mientras la escena de separación sea una escena temida, no se puede hacer nada. Uh-huh. Porque no te puedes separar entonces te quedas y lo arruinas. Sí, te quita rango de movimiento. Bueno, y el vínculo sigue existiendo, pero todo lo que lo rodea y cómo se compone se vuelve tóxico, ¿no? Sí. Entonces, hay otro cachito aquí que dice, nosotros deberíamos de podernos separar del vínculo acompañados. Sí. No sé si me explico. Sí. O sea, que fuera una decisión que fuera la de separación, y esa decisión es una decisión acompañada, no es una decisión que se tome en solitario. Pero fíjate cómo cuando nosotros nos hemos separado de lo que sea, o de quien sea, sientes que estás tomando esa decisión en soledad. Pero es raro, porque no existe que estés en soledad, nada más que es esto que es importantísimo. Mientras pensemos que la separación es separarse del vínculo, nos va a ser imposible. Sí, pero es que lo vemos como una cosa enorme, monolítica, y no es. O sea, son muchos pedacitos. Sí. Y eso, lo que me llevo es que tienes muchísimo rango de movimiento. Sí. Y entonces, inclusive lo veo, nuestro vínculo ha cambiado mucho en el tiempo. Sí. Pues es que todos los vínculos se fortalecen en el tiempo. Pero a costa de quitar ciertos comportamientos, ideas. Separarte de esos componentes. O de esas formas de percibir una realidad funcional. Así es. Por ejemplo. O una idea de cómo nos vinculamos, inclusive. Eso también. Y hay otra cosa aquí también que dice, el problema es que conocemos la separación como amenaza, como decíamos, como castigo expulsivo, que se da en el marco de las peleas. Por eso es que es un todo o nada. Entonces, pero qué raro, ¿por qué te tienes que separar peleado de las cosas? ¿Por qué no te puedes separar diciendo, sabes que esto es malo para el vínculo, entonces hay que separarnos de esto? Ok, perfecto. No tiene que haber una pelea para eso. O sea, es un acto de madurez, de comprensión profunda. No sé si me explico. Pues sí, pero es que en nuestra cabeza está el todo o el nada, ¿no? Y entonces el vínculo tiene esta idea de lo que debería de ser. Sí. Y no necesariamente de lo que es. Entonces, si lo ves como es, y encima puedes encontrar esa granularidad. Sí. Puta, tienes infinidad de posibilidades de reajustar. Pero si lo ves nada más como un todo o nada, y es el vínculo como yo pienso que debe de ser, y como tú piensas, puta, pues no tienes un grado de movimiento. Pero aparte lo raro, ahorita que decías eso me ocurre. O sea, ¿cómo es posible que pensemos que para que exista un vínculo no puede haber separación? Ah, no, porque... ¿Ves? Sí, cuando la verdad es que inclusive, o sea, estoy pensando en mi papá y su hermana que dejaron de hablarse 20 años, pero estaban vinculados. Pues son hermanos. O sea, pero estaban hasta vinculados en su desprecio uno del otro. Pero qué raro que tú pienses que para que exista un vínculo no puede haber separación. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que estás inmovilizado. O sea, como petrificado en el vínculo. Sí. Una vez que se erige de cierta manera, ya no tiene plasticidad. O sea, ya no se puede modelar de otra forma. Cuando la verdad es que el vínculo solo puede existir si hay actos de separación constantes. Claro. De lo que sea, como decíamos, no nomás de la persona, sino de una cierta manera de relacionarse, de un cierto lenguaje, de una cierta manera de conducirse uno con el otro. Pero
a ver, y luego aquí hay otra cosa. Dice, la separación es una escena temida. Mientras la separación sea una escena temida, no se puede hacer nada. Y en este punto cabe una idea, ¿no? O sea, el vínculo trasciende a las personas y es inconmovible. O sea, qué raro que, por más que, como decía Ale, por más que las parejas no estén juntas, el vínculo trasciende a la pareja. Aunque no haya hijos, ¿eh? Lo trasciende, o sea, no, la pareja simplemente es una actividad que hace el vínculo. No sé si me explico, que realiza el vínculo, Sí. ¿no? El vínculo sale de vacaciones, el vínculo come, el vínculo trabaja, el vínculo... O sea, y también hace las veces de pareja, pero eso es solo una actividad. Ahora, todo eso se puede perfeccionar. La manera en la que el vínculo ya existe. Y todas las actividades que se realizan en torno al vínculo se pueden ir perfeccionando. Y te puedes ir separando del esto que hacemos, esto que decimos, esto cómo nos comportamos, esto que pensamos, esto que entendemos, esto sobre lo que reflexionamos, esto que conversamos. El esto se tiene que poder ir afinando con el tiempo y la madurez. O sea, no puede ser que el vínculo permanezca intacto hasta la muerte. Bueno, digamos, como está concebido en el momento actual, porque el vínculo sí permanece intacto hasta la muerte. O sea, el vínculo nada más es que surge, existe y ya es. No se puede hacer nada con eso. Separarse no tiene nada que ver con el vínculo. Separarse tiene que ver con las actividades, los conceptos y el tipo de relación que tienes con el vínculo y sus miembros. Uh-huh. Entonces, me parece que esto es interesantísimo, digamos, se me ocurren 80 cosas ahorita que estoy hablando. Porque en la medida en que podamos entender esto como tan práctico, en esta forma tan sencilla de plantearlo, vamos a pensar que uno acaba en terapia porque pues, quiere arreglar el esto que está afectando al vínculo, ¿no? Y parecería que lo que nosotros queremos extinguir es la vinculación. O sea, me gustaría no haber nunca conocido a esta persona, ojalá nunca lo hubiera topado, ojalá en la vida esta persona nunca me hubiera hablado, ojalá yo no hubiera estado en ese momento, en ese lugar, porque estamos peleando con la existencia, pero ya es. Entonces, eso como en la realidad, que ya es lo que es y hay lo que hay. El vínculo es eso, es así de tajante, es lo que es y hay lo que hay. Y cómo nos relacionemos nosotros con el acto de separación es lo que hace que sane todo. O sea, si fuéramos tan ágiles y lo tomáramos con tanta naturalidad, esto de ponernos y quitarnos de la actividad, digamos, y decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, tomando en cuenta el podcast pasado, ¿no? En esta conversación que podríamos tener, y decir, oye, ¿qué sientes tú que está afectando al vínculo, no? Oye, no, pues vivir en la misma casa, dormir en el mismo cuarto. O sea, usar el mismo baño. No sé si me explico. ¿Cuántas cosas hay que se toman como partes inamovibles de la definición del vínculo y simplemente son estos adornos que heredamos porque pues aparentemente si te casas te tienes que ir a vivir al mismo cuarto, dormir en la misma cama. Todo, cuando en realidad es que de eso es de lo que te tienes que separar, no de la persona, ¿no? De tus ideas. Pero fíjate cómo no lo confrontas, porque sería imposible pensar que ese acto de separación no le da el traste a todo, que yo no veo como que de repente te sientes y digas, oye, ¿esto no será un problema de dormir en el mismo cuarto? O sea, pues no sé, hay que explorarlo, ¿no? No, porque si eso está mal, entonces nuestro vínculo está en riesgo. Fíjate, qué raro. Porque se contrapone a todo lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces esa rigidez es lo que te digo, es verlo de una manera monolítica, inamovible, y pues basada en el deber ser y en las ideas y en las opiniones. Y no necesariamente reflejo de una conversación honesta y oye, pues igual y esto no nos está funcionando ahorita. O igual y esto sí, vamos a hacer más de esto. Sí. Pero ¿no se te hace raro esto en donde la gente dice como que es que la pregunta viene de ¿no quieres salvar el vínculo?
Y digo, ¿cómo? Pues el vínculo no se salva porque no se muere, ni está en riesgo. No sé si me explico. O sea, lo que quieres salvar es el estatus de las cosas como están. O sea, Porque crees que eso determina si el vínculo está sano así es. y permanecerá o no. Pero por eso te digo. Pero eso es falso. Es falso, es muy rígido. Y no tiene nada que ver con el vínculo, tiene No. que ver con tu miedo a la Y separación. entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cada quien va a jugar un papel. O sea, vamos a actuar Sí, para bien del vínculo. Bueno, de nuestra idea del vínculo. así es. Y eso va a putear al vínculo. Pues, Es lo único que podría hacer que entendiéramos salud mental, entonces, tendría que ver con que aceptemos que ya tenemos un vínculo y eso ya no se puede deshacer y que nos tenemos que separar de los innumerables estos, que nosotros hemos decidido que salvaguardan la integridad del vínculo y que pudiéramos ser más plásticos o más flexibles y menos monolíticos, como dices tú, que pudiéramos confrontar esa actividad y decir, oye, nos tenemos que separar de esto para poder preservar el vínculo que ya va a ser de todas maneras, pero que en la medida en la que nos da pánico es porque ¿cómo puedes, o sea, cómo puedes desvincularte? O sea, a mí me daría terror pensar que tengo que desvincularme de todo lo que vengo vinculada toda mi vida, porque eso entonces, ¿quién me deja haciendo? Pero, Vane, o sea, aunque estuvieras volando en una nave espacial en 1000 años, porque ciencia ficción, Sí. vas a estar vinculada todavía porque tú existes. Oye, a ver, ahorita se me ocurre esto que ahorita que dijiste la nave espacial. Ayer, Olguita quería ver una película que se llama Room, Sí. ¿no? No sé cómo se llama en español, El Cuarto, no sé cómo se llama. Por ahí se debe llamar algo así. Y se trata de una señora a la que secuestra a un señor cuando ella tenía creo que 17 años, la mete en un cuarto y pues ahí abusa de ella, todo, y entonces nace un niño, ¿no? Y este niño tiene creo que 5 años en el momento de la liberación de estas dos personas, ¿no? Esto es un hecho de la vida real y todo. Pero entonces vive dentro de un cuarto con un niño durante 5 años. Y que de hecho es niña. Bueno, Sí. en la vida real, ¿no? Creo que es niña. No, pero parte de la motivación para que se escapara es porque pues, el güey ahora va a abusar de su hija. No, en la película es un niño. Y ella tiene pánico a que este señor, que es un depravado, en todos los sentidos, pues llegue en un cierto momento en donde pierda interés en ella Y se interese del niño o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso no es mi punto. Mi punto es con el vínculo. O sea, me llama mucho la atención en la película cómo ya por fin salen a la libertad, ¿no? Porque no importa cómo están en el cuarto, eso da igual. Pero salen en libertad y regresan a la vida anterior, que pues es esta vida amplia, de mucha ligereza, con mucha movilidad. La separación es de un vínculo. Sí. Y la ansiedad que les genera a estos dos personajes, la separación del vínculo en la película es evidentísima, ¿no? Porque mal que bien tenían una cierta seguridad en la repetición, en la rutina, en el vínculo que tenían con el señor que pues era el perpetrador, pero bueno, pues era una figura constante en la vida de estas gentes. Y salen a la vida, a esta amplitud, y no pueden separarse del vínculo porque creen que lo que tienen que dejar atrás es la experiencia grata que también sucedió dentro de este espacio, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando regresan, el niño quiere regresar al cuarto. O sea, quiere despedirse del zinc, bueno, del lavabo, de la silla 1, de la silla 2, del armario, de la cama, de la planta, del tragaluz. O sea, él necesita cerrar ese ciclo de separación. O sea, se tiene que separar del esto, pero va a ser imposible que se separe del vínculo. Uh-huh. El vínculo con la madre, como estaba planteado dentro del cuarto, el vínculo con el extraño que iba todos los domingos a visitar el cuarto, el vínculo con la relación con la madre. No, pero el vínculo específico con la madre generado dentro de ese lugar ya no es la misma conducta. Afuera del cuarto. Afuera es diferente, entonces se tiene que separar de cómo se relacionaban en ese vínculo, ¿no? Y creo que es buena idea que después de este podcast, quien ya la haya visto, no importa, vuélvala a ver, pero véala con esta intención, ¿no? De
de ver cómo es súper doloroso y amenazante y cómo es que se vuelve tan temeroso tener que separarse, porque el problema es que creen que lo que se arriesga es el vínculo. Es como si ya no vivieras en ese cuarto, la relación con tu madre se pierde, la relación de cercanía se pierde, o sea, pero es imposible, el vínculo no se puede romper. Ni con el pasado, ni con las experiencias, ni con los recuerdos, ni con, o sea, ya está. Y la conducta tiene que cambiar. ¿Por qué? Pues porque ahora viven de otra manera en otro lado, ¿no? La mamá sigue siendo la mamá, eso no lo pueden romper. Claro. No, el amor no se pierde, la confianza, la cercanía, pero cambia la modalidad. Se transforma. No del vínculo, de la actividad en torno a él, ¿no? Entonces, creo que fíjate que qué bueno que hablamos de esto, porque siento que muchas de las angustias del momento presente en la vida de la gente joven, por ejemplo, o de los mismos adultos, ¿no? De las parejas, todo, es esa cosa que yo veo recurrente en los talleres, en las preguntas, con las mortificaciones y todo eso, vienen de ahí, de no entender esto de manera evidente, ¿no? Y es tan básico, y es tan fácil de accesar en la práctica. Sí. O sea, pensar, oye, no me estoy separando de la persona, no voy a perder nada aquí, Pues simplemente nos vamos a separar de la conducta. Pero estás obsesionado con el estatus. O sea, ¿qué somos? Pues somos el vínculo. Bueno, sí, esa es la respuesta. No somos la actividad realizada alrededor del vínculo, eso no somos el vínculo. Ahora, ¿cómo para hacer permanecer el vínculo? Pero para eso necesitas dos gentes que quieran trabajar en esto juntas, ¿no? En un vínculo. Bueno, o no, porque últimamente si tú y yo no trabajamos el vínculo, pues el vínculo se va a transformar en una otra cosa. O sea, pero siempre se transforma. Es que te voy a decir que se me vino a la mente ahorita. O sea, que es por eso te dije, necesitas dos gentes, ¿no? Para esto. Porque, a ver, imagínate que tú piensas que la separación no es separarse del vínculo, es separarse del esto. Sí. Las actividades, las formas de conducirte, pensar, la manera de estar en el vínculo. Todo. Pero tú estás con alguien que piensa que la separación es separarse del vínculo. Y eso lo vuelve impensable. O sea, el acto de separación se vuelve impensable, imposible. Porque lo percibe como una amenaza. Entonces, todos los actos que tú realices a favor del vínculo y que ello incluya separación de ciertas conductas, formas de ver la vida, pensar, o sea, actividades, el otro siempre las va a recibir como una amenaza, como una afrenta personal, como un abandono, como un rechazo. Jamás lo va a entender como que estás tratando de hacerlo mejor para que el vínculo, que ya de todas maneras va a permanecer hasta que te mueras y después de que te mueras, sea de la mejor manera posible, algo que no agreda, que no vuelva hostil, que no arriesgue de manera innecesaria y ficticia algo. Sí. Entonces, pues, sí entiendo que un lado pelee y el otro no. Y que un lado no le puede hacer entender al otro por qué no hay riesgo en cambiar. Y por qué no hay riesgo en probar. Y por qué no hay riesgo en discernir. Porque a lo mejor eso es lo que necesita el vínculo para permanecer floreciendo, como dices tú, ¿no? Entonces, sí, creo que definitivamente, o sea, es más, pienso que todos los seres humanos, que ya de todas maneras tenemos vínculos desde el día en que nacemos, aunque no queramos, sí deberíamos entrar en un proceso de autoexploración y de búsqueda personal y de búsqueda de información y de teoría y práctica, porque creo que nos haríamos más fácil el recorrido humano, que ya de todas maneras nos chingamos con gente, vinculados con gente, para que pudiéramos entender este tipo de temas y implementarlos dentro de lo que sea el vínculo que te importa. No, y aunque lo tengas que cambiar solo, o sea, me viene a la cabeza, pues, tu rol en una familia, ¿no? O sea, con tus hermanos, tus papás y lo que tú quieras, y que de alguna manera, otra vez, cada participante de la familia tiene un cierto rol que históricamente ha jugado. Sí. Y, pues, cambiar ese rol activamente, hay veces que se ve como alta traición al... Pero es esto. Es porque la familia piensa
que la separación es la separación del vínculo. Exactamente. Cuando realmente tú nomás te estás separando de una actividad que no beneficia en nada O de un rol a que la ya no te dinámica. funcionaba. Ajá. Sí, que afecta al vínculo. Sí. Bueno, todo lo afecta, ¿no? Pero Sí. que no es lo mejor para ti ahí adentro. Ni para los demás Así tampoco, es. aunque no lo puedan ver. Entonces, yo creo que si lo puedes hacer en conjunto, qué Sí. bien. O sea, la verdad es que qué grato poder transitar eso Sí. y probablemente tus probabilidades de que ese vínculo todavía se vuelva mucho más sólido, mucho Sí. más grato, suben. Sí. Pero también te la puedes aventar solo, ¿eh? No, bueno, es que no te queda de otra. Sí. O sea, si tú lo que quieres es que de tu lado, por lo menos, o sea, tu acto de separación logre que para ti ese vínculo todavía sea una cosa que sea grata, Sí. digamos, en percepción o en cercanía, a lo mejor no con esta distancia amorosa Sí, que tanto decimos en el eso es lo que taller, estaba ¿no? pensando. Pero, pues imagínate que sí está cabrón cuando eso sería óptimo que fuera compartido, porque entonces todos los beneficiarios del vínculo se verían, de alguna manera afectados positivamente. Sí, correcto. Pero cuando te lo avientas solo y lo haces desde el lugar que plantea Luciano aquí, pues la probabilidad de que, porque el tiempo, porque la práctica, porque que la separación no sea de tu lado, por lo menos, una percepción amenazante, comunica ligereza al otro lado, ¿no? O sea, que la gente no le tenga miedo a adentrarse en este proyecto solos, porque de todas maneras es esto que te mejora a ti, porque te separaste del esto que tanto estaba afectando tu conducta o lo que sea. Y haces extensivo eso en tranquilidad, quietud, en sosiego, en cero erosión y la madre, le quita el contexto de amenaza a la actividad y la otra persona igual y en un momento se arriesga a separarse también de lo que en su que sea su propia forma, está afectando al vínculo. Pero digamos, fíjate ¿no? que muchas veces que pasa eso, lo haces desde otro lugar, lo haces desde el lugar de rebeldía o inconformidad o por mis huevos, ¿no? Sí. Y eso siempre, bueno, en mi experiencia pasa lo opuesto a lo que tocas de escribir. Sí. Entonces, ahí sí eres voluntarioso, ahí sí eres Pero ese es del esto de lo que te tienes que separar, ¿ya viste? 100%. O sea, de esa forma de ser, o de esa actividad, o de esa manera de pensar, o de esa forma de estar parado en esa relación vinculada. Sí. Pero es qué bien que encontramos esto. O sea, me parece que es importantísimo que no nos tengamos que curar del vínculo, sino de la conducta que nosotros ofrecemos, traemos o implementamos en esa relación vinculada. Sí. Porque No, te da muchísimo poder. y lo puedes separar, o sea, ya no se ve como que fue mi culpa, ¿no? El fracaso de la relación. Es que, ¿cuál relación? ¿De qué estás hablando? El vínculo está intacto. No se puede hacer desvanecer con un acto de separación. Sí. Si del todo se fortalecería. Sí. Sí, solo hay para arriba. Pues sí, porque hay una revaluación constante ahí, ¿no? De los miembros y sus conductas en torno a eso que tienen ahí como vínculo. Que sea la familia, o sea, no sé, el negocio, o sea, la relación con un otro desconocido, un conocido, los amigos, la familia política incluso es un vínculo. Sí, todo es un vínculo. Sí. Qué importante la autoobservación en todo esto, ¿no? Pues yo creo que regresando al tema de que hace una buena conversación, pues es eso, ¿no? Sí. Tienes que poder escuchar, te tienes que ver escuchando. Y actuando y perteneciendo al vínculo y haciendo las tareas, ¿no? De autoexploración en eso de lo que te tienes que separar. Entonces, fíjate, pienso que ahorita y con esta reflexión podemos irnos, ¿no? O sea, todo mundo debería de detectar sus vínculos, saber dónde están, con quiénes son y cuáles son y todo eso. Y cuestionarse, ¿no? El problema que tengo, vamos a pensar que yo detecto que hay algo en ese vínculo que no está funcionando de manera óptima, ¿no? Y entonces yo digo, el problema que tengo es que no conozco la separación distinto a una amenaza. O sea, no conozco la separación como algo que es natural dentro de un vínculo porque se tiene que renovar
la actividad en torno a, porque todos maduramos y todos cambiamos y a todo mundo le van pasando cosas en el tiempo y eso hace que las personas vinculadas pues sean otras, claro, naturalmente por el paso de la vida. Y que no puede ser que concibamos como inamovible la forma cuando la obligación natural del paso del tiempo es la transformación. Así es. Transformación, trascendiendo la forma, o sea, va más allá. La forma esa ya se extingue con el paso de los minutos. ¿Y qué pasa? Que siento que casi siempre se plantea el tema de la separación en el marco de la pelea. Uh-huh. Pero no debería de plantearse en el marco de la pelea nada más. Al revés, debería de ser una cosa que constantemente y una práctica regular se plantee como una posibilidad. Sí. Y no estoy hablando de una separación de la pareja, sino de la actividad de cada uno de los miembros en torno al vínculo que puede estar siendo amenazado en su consistencia, digamos, uh-huh. ¿no? En su actividad o en su referente, porque las pinches gentes no quieren cambiar su manera de relacionarse con ellas mismas y con los demás, pues, ¿no? Entonces, sí, creo que esto, o sea, el funcionamiento es lo que se tiene que afinar, se tiene que reevaluar, el funcionamiento de las personas que forman parte del vínculo. Pues sí, pero eso lo hace impredecible, ¿no? Pues, pero es que ya pues, es. Claro que es, pero pues ya ves que nos da pánico todo lo que no controlamos y de todo lo que no podemos percibir que va a pasar. Uh-huh. Entonces, sí. Pero pues, por otro lado, si no lo atiendes, sí. pues se va a acabar transformando en algo que sea menos grato. Sí. Porque otra vez se calcifica. Es que todo se calcifica si no hay una plasticidad ahí. Así es. O sea, todo se osifica y se vuelve No, y qué aburrido, ¿no? Sí, lo mismo. Pues es que por eso acaban separándose con el tiempo las circunstancias de las personas, ¿no? Porque es tan increíblemente repetitivo y aburrido y tedioso y predecible la madre, porque la gente no se separa de la conducta o de la forma de pensar y se renueva, que llega un punto en donde te vas a buscar plasticidad a otro lado. Claro. Cuando la verdad es que lo plástico deberías de ser tú, no en lo otro, en el otro lado. 100%. Pues hay mucho material aquí. Todavía después de esto hay otra cosa, ¿no? La plasticidad y esa manera. Pues gracias a Luciano. No, sí, la verdad sí. Bueno, ahí está su post. Es del día de hoy. Les voy a decir que búsquenlo ahí en su Instagram. Siempre pone cosas interesantísimas. Hay unas que son más retadoras, digamos, en temática o en información, o a veces se explora temas que son muy complejos para entender así nada más en una sentada. Pero hay momentos en donde hace este tipo de cosas que son, yo agradecidísima con que de pronto estos salgan, vamos a pensar, un sábado en la mañana. Sí. Y ¡ay, qué a gusto que te deja pensar todo eso toda la semana! Y que puedes empezar a practicar esa separación del esto con la gente que te importa a tu alrededor, ¿no? En el día a día, en lo cotidiano, así. Entonces, ¿algo más? Nada que agregar. Bueno, les mandamos besos y nos vemos la semana que entra. Lean a Luciano. Hagan la tarea. Besos. Chao.